Y me explicabas que en la parte del contorno emanaba como una especie de luz tipo arcoíris, Ah, como el color de los siete chakras. del color de los 7 chakras. Entonces, yo voy a repetir. Me encuentro aquí nuevamente con Giovanni, conversando con él nos dimos cuenta que tiene muchas historias para podernos compartir y voy a aprovechar esta vez para registrar una historia de un contacto no humano, diría yo que puede haber sido un contacto quizás de tercero o de cuarto tipo, dependiendo del contexto que nos vaya a dar ahorita Giovanni. Y nada, pues vamos a escucharlo y vamos a registrar este caso. Entonces, Giovanni, voy a preguntarte lo mismo que veníamos haciendo ahorita, pues respecto a este tipo de caso. Esta información pues básicamente yo la replico ahorita. Entonces necesito es que me cuentes dónde fue eh, el país o la región donde tuviste este encuentro. El país fue Perú, Perú, a 2 horas de Cusco, en la localidad de Rachi. 2 horas de Cusco. ¿Localidad de qué, perdóname? Rachi. ¿Cómo se escribe? R, R, A, A, C, C, H, H, I. Rachi. Rachi. R, A, Pero, entonces lo pronuncia Rachi. ok. Como aparte, Rachi. Rachi. Listo. Eso es una localidad. Eso es un pueblo ahí cercano a 2 horas de Cusco. ¿Sí? Ok. ¿Eso Sí. qué tipo de entorno era? ¿Era urbano? ¿Era militar? ¿Era un tipo urbano? ¿Un tipo de entorno donde hay culturas ancestrales, montañosos, selva, en el mar, etcétera? Eso era un lugar arqueológico Arqueológicos, ancestral, ok. de allá de Perú, donde fuimos citados, o sea, con amigos de Perú, de Cusco, del grupo Rama de Perú, donde íbamos a hacer contacto extraterrestre. O sea, solo fui 3 días a eso, a contacto extraterrestre. ¿Contacto programado o no programado? Programado es que ya lo vas a hacer o que Programado es que ya... yo te pongo una cita, Giovanni, y te veo el martes a las 2 de la tarde en el Bueno, café. sí, programado. Programado, listo. Entonces, bueno, esta información ya la tengo de ti, del caso anterior, este ya lo tengo de ti. Ok, listo. ¿Cuál era tu estado emocional previo a este evento? Bueno, mi estado era como emocionado por el contacto. ¿Estabas feliz, Sí, contento? exacto, feliz por Y estabas feliz porque sabías que tenías un contacto programado y te gusta el tema. exacto, estaba contacto programado. ¿Cómo describes tu estado mental general antes de este evento? ¿Estable, inestable o incierto? Estable. En este caso, pues la siguiente pregunta es que si tienes creencias previas sobre ovnis, pues en este caso es la misma respuesta que la anterior y es que eres creyente. Sí. ¿Has encontrado en su cuerpo marcas, cicatrices o implantes subcutáneos que no estaban allí antes de ese día? No, señor. ¿Reporta tiempo perdido? No, no, señor. ¿Presunción de abducción? No, señor. Intervenciones de memoria, es decir, que si te has realizado regresiones hipnóticas o terapias para recuperar recuerdos del evento. No, señor. ¿Consumiste algún tipo de sustancia que produce alteración de conciencia antes de este acontecimiento? No, señor. ¿Antecedentes médicos relevantes? Hago énfasis en la parte mental. No, señor. Contexto del evento, listo. Entonces, por favor, regálame la fecha y la hora exacta. Bueno, ¿me recuerdas la pandemia cuándo fue que sucedió? Creo que arrancó en el año 2019. Arrancó en 2019, en enero, ¿sí? No estoy ¿Enero? seguro. Si quieres, si, ¿Diciembre? si lo quieres googlear, no hay rollo. Sí, entonces inicio de pandemia. Inicio de pandemia. O sea, te fuiste en pandemia. No, antes. ¿Antes o qué? O sea, por un poquito y me quedo allá. Ok. El 11 de marzo de 2020. ¿2020 fue? 2020. Ok, finalizando la primera medida 2019. que rigió en Bogotá. Entonces, el 2019, Ok, 2019. en diciembre, me fui a Perú 3 días a hacer contacto extraterrestre. ¿Sabes a qué hora fue ese contacto?
Bueno, O una hora estimada, si no me puedes dar la hora precisa. te cuento, entonces, eso fue como el 15 de diciembre, eh, pues los compañeros de rama me llevaron a el sitio arqueológico que es la iglesia principal de Cusco. Ok, Entonces me mostraron, o sea, allá nadie creo que podía ingresar en ese momento, entonces fuimos allá a visitar esa parte arqueológica. De ahí nos reunimos con los compañeros al otro día y nos vamos a las partes del transporte de allá de Perú, o sea, de Cusco, y nos vamos a la localidad de Rachi. Llegamos como a las 5 de la tarde a ese lugar arqueológico. Es un lugar donde está prohibido acampar ok. porque es arqueológico. Entonces, pues cuando yo me enteré que era prohibido, pues como que no me gustó mucho el tema porque pues podía perder muchos privilegios que tiene el pasaporte, ¿no? Pero entonces dijeron, no, eso no pasa nada, hermanito, tranquilo. Entonces fuimos y pues allá hay guardia de Perú, Ujú. que es la policía. Entonces dijo, no, usted diga que usted es de nosotros y que vive acá en Perú. Entonces pues actué normal y pues irradié, ¿sí? O sea, me protegí y seguimos y cuando nos pararon les preguntaron a ellos cosas y seguimos. Entonces no hubo ese inconveniente como porque era un lugar prohibido para acampar, porque el motivo de nuestra visita era acampar en el lugar arqueológico. Y si tú dices que ingresaron más o menos a las 5 mientras que hicieron un trabajo, Ujú. es decir, que el contacto no fue a las 5. No fue a las 5. Entonces ingresamos al parque, yo llevo mi cámara Canon para pues como evidenciar videos, fotos. Y más o menos a las 6 más o menos de la tarde estamos armando carpas en el lugar arqueológico. Nos alistamos para la meditación y empezamos a hacer meditación, mantras, eh, para elevar nuestra energía. Ahí nos acompañan casi 7 personas, Ok, más 2 niños. ok. En estas meditaciones observamos que en las montañas hay guardianes de la Hermandad Blanca donde nos están acompañando, nos están resguardando. A los niños se les pregunta, ¿y ustedes qué vieron? No, yo vi una nave, yo vi los guardianes, yo vi a alguien que se movió por acá, porque los niños son más perceptibles a lo que son los adultos. Entonces, uy, pero no vieron nada más. Entonces fue como una broma y como algo chistoso porque dice, no vieron nada más. O sea, o sea, vieron mucho y de pronto uno percibía más poquitas cosas. Ok. En esa concentración de meditación, eh, en meditación como casi 2, 3 horas, O sea que tu contacto fue tipo 9 de la noche. más o menos. Sí, no. Más tarde, yo creo que 10 de la noche, porque a las 9 tuvimos un encuentro, que hacia la zona de las montañas del lugar de Rachi se aparecieron unas esferas doradas, rojas, que salían y entraban como de una parte invisible, Ok, que eran naves, ok. eran tres naves circulares y jugaban y hacían, eh, como danzas sobre nosotros, sobre todo el grupo. Entonces salían y entraban, entonces entendimos que las naves estaban entrando a una nave nodriza. O sea, Fue entendimos, la interpretación que ustedes le dieron en su momento. sí, exacto. En ese momento, bueno, nos fuimos con, Ahí, discúlpame, te hago una pequeña interrupción. sí, De eso que me estabas diciendo, de este avistamiento, este ser no humano, que va muy alineado con lo que sí, vieron en el aire, exacto. ¿cómo se encontraron las condiciones ambientales? Las condiciones eran despejado, Cielo un despejado, lugar despejado, sí. sol, No porque ya era de noche, ¿no? Era tipo o sea, es casi decir, ya cielo abierto, estrellado. estrellado, sí. Y un frío muy fuerte porque estábamos como a 5000 Metros metros de altura. de altura.
Y esto vamos a hablar particularmente del ser no humano. ¿Era visible al ojo humano? El ser no humano, sí, yo lo vi, pero entonces quiero contarte la experiencia que hicimos en Rama. Hicimos una meditación que se llama meditación siliente, que es introspección sobre el silencio y a ti mismo, Sí. escucharte a ti mismo. Entonces nos separamos en diferentes grupos, dos, tres personas, y íbamos caminando por el lugar haciendo esa meditación. A nosotros nos correspondió ir hacia la montaña del lugar que Rachi era una población de feniloides, o sea, extraterrestres que habitaron ese lugar y murieron por un volcán. Entonces, hacia la montaña, que ya estaba cubierta de todo de esa lava ya Sí. petrificada, entonces subimos esas escaleras arriba, y arriba eran como las 10 de la noche, más o menos. Se veía una luz blanca que alumbraba hacia el cielo, pero en ese lugar y esa región no había nada de luz, no habían vecinos porque era un parque arqueológico. Entonces nos invitó a ir allá y fuimos allá. Okay. ¿Desde qué distancia aproximadamente, desde donde el punto arqueológico hasta esa montaña, qué distancia aproximadamente? ¿O en duración de la caminata? Duración de caminata por ahí 20 minutos paso lento. Y 20 Sur, minutos en trabajo de meditación siliente. en trabajo, meditación siliente, Ok. correcto. ¿Sabes qué fase lunar se encontraban? No recuerdo la No lo fase lunar, recuerdas. la Listo. fase lunar, no, no ¿Habían recuerdo. testigos adicionales que hayan visto ese objeto, ese ser no humano aparte de vos? Sí, dos personas que eran amigos de Perú. ¿Tienes sus nombres? Era, me olvidé el nombre, ya te recuerdo. Sí, puedes buscarlo. No hay problema. Charles Bolaños. Charles. Sí, ¿Tienes Charles el apellido? Bolaños. ¿Y el otra persona? No, no recuerdo, era otro participante. Otro participante y Charles. Ok. Ajá, sí. ¿Había interferencia eléctrica o tecnológica? Es No, decir, señor. campos eléctricos, magnetismo, algo en los equipos de ustedes. No, señor. Listo. Esta es la descripción del fenómeno. Bueno, llamémoslo que este es un caso que tiene un componente híbrido. Entonces vamos a hablar de las esferas que estabas viendo en la montaña. ¿Cómo era la forma circular? Circular, muy grandes, Un tamaño aparente si tuvieras que darle una dimensión. parecida a la de la anterior que te decía, como 1.70, como un tanque 1.70, ¿cómo me has grande, dicho? sí, señor. Y, pero eran varios, ya eran tres esferas, Ok, vamos a poner acá 3 esferas. pero Color y luminosidad. como de fuego, radiante, Rojo, naranja. rojo, naranja, sí. Sonido. No detonaba el sonido en el lugar. Movimiento estático, lineal, zigzag, vertical, aceleración instantánea, horizontal, errático, desmaterialización Eh, aparente o circular. una danza puede ser zigzag, ¿no? Entonces puede ser un zigzag, ¿no? Para ti era una danza. Ok, Sí, entonces como, podríamos decir que será como un que híbrido entre entraba, zigzag y aceleración instantánea o no, o era constante el movimiento. o sea, entraban, o sea, desaparecía, como, entonces, digamos, está el espacio del cielo y entraban a algo y desaparecía, y volvía y salía y aparecía. Ok, entonces para mí aplica como aceleración instantánea y aplica desmaterialización aparente. Ajá, sí, sí. Ok, perfecto. Eh, Trayectoria, ¿recuerdas cómo era el punto inicial y cómo era llamémoslo, el punto de desaparición de estos orbes aparentes? Eh, como, como a 100, 200 metros de altura. Entonces, no, como a 100, 200 metros de nuestra altura estaban ellos, 100, 200 metros de altura. de altura Ok. de nosotros, estaban muy Y cerca. si los viste en este punto, ¿en qué punto desaparecieron? Es decir, Como hacia la izquierda, ¿a qué distancia? eh, como a 200 metros del movimiento y se ingresaban a una plataforma que nosotros consideramos que es la nave de nodriza.
Pero ese es como el contacto inicial Sí, correcto, ya vamos para el del no humano. del no humano, exacto. Listo, 200 metros de desplazamiento, una altura estimada, me dijiste, ustedes estaban en la parte alta de una montaña, ¿cierto? Cuando Exacto. visualizaron los orbes. Ajá, sí. ¿A qué altura crees que estaban? Eh, O en casas, lo podemos trabajar igual que el caso anterior. yo pienso que, o más o menos a 2, 3 casas sí estaban. Como esta casa. Ajá, sí, exacto. Ok, vamos a decir que si tiene 4, 5, 15, 20 metros. Listo. En este registro gráfico, porque digamos lo que el fuerte de este caso es la experiencia de la presencia no humana, Exacto. voy a pedirte que tratemos de retratar entre los dos dónde tú te encontrabas y cómo era el ser no humano. Entonces, ¿cómo era el fondo? ¿Había un bosque? ¿Qué había en el fondo? Entonces, ¿Y dónde estaba Giovanni acá, en este espacio? estaba sobre la montaña, sí, como la cima de la montaña. Ok, vamos a dibujar una cumbre. Del parque arqueológico. Aquí está Giovanni. Exacto, con la otra persona encargada. Con otra persona, ok. En voz y diente. Aquí brillaba algo. Hacia este lado, los Sí. orbes. No, brillaba una laja de piedra, brillaba en blanco así. Ok, Entonces brillaba y la noche era oscura, todo era oscuro, entonces esto brillaba. Eso fue lo que nos llamó la atención. no sabían que estaba emanando esa luz. O sea, se veía desde abajo y eso fue lo que nos llamó. Luz, Ajá, listo. ¿De qué color? Blanco. blanco. Perfecto. ¿Dónde estaban los orbes? Los De este orbes lado. fue acá abajo. Los orbes fue acá en la falda de la con montaña. con el grupo. Listo. Entonces aquí vamos a dibujar 3 orbes, ¿cierto? Ujú. Pero eso ya fue con el grupo abajo. Antes de Sí, falda de montaña. Listo. exacto. ¿Y el ser no humano en qué punto se encontraba desde esta posición? El ser no humano estaba acá, a menos de 1 metro de nosotros. Ok, entonces vamos a poner aquí un círculo. Este es el no humano. No humano, entonces vamos a seleccionar esto que está en la amplitud del ser. Entonces este círculo para mí es la amplitud del ser. ¿Me puedes ver nuevamente una foto del ser que me mostraste como ejemplo, por favor? Sí. O la que me enviaste al WhatsApp. Sí, lo estoy buscando. Estoy seguro que una luz blanca ahorita la vamos a ver. Este es el ser. Ok, entonces voy a dibujar la silueta acá. Entonces es de esta manera. Viene acá su rostro. Y me explicabas que en la parte del contorno emanaba como una especie de luz tipo arcoíris, como el color de los 7 chakras. Del color de los 7 chakras. Entonces, yo voy a repetir. Fue sonora, visual, telepática. Evidentemente entiendo que fue física, por supuesto. Física y visual. Fue física, visual. ¿O fue onírica en los sueños también? No, el sueño no. Física y visual, perfecto. Este es el punto número 6. Vamos para el 7. Listo. Entonces, descríbeme con el mayor detalle posible desde el momento en el que tuviste la interacción con este ser. Ok, entonces cuando nos llama la atención la piedra que emanaba luz, subimos con Charles, la persona que nos acompañaba, la otra persona, y a 1 metro de nosotros, entonces vemos a este ser no humano, como lo dices, transparente, con el detalle del arco iris en su silueta humana, y era transparente. Eso nos sorprendió mucho porque decimos, o sea, no podíamos hablar, ¿no? Porque era una meditación silente. Entonces, como que haciendo señas, mira, allá está ese ser. Entonces el ser sorprendido como que se tranquilizaba, como que pensaba que yo, o sea, eso es lo que sentía, que nosotros no lo podíamos ver, pero al final él también se dio cuenta que sí lo podíamos ver
y lo único que hizo fue como admiración de lo que estábamos haciendo en el lugar. Que tengo que resaltar algo importante antes de viajar a Perú. Con dos amigas de rama aquí en Colombia fuimos a la mina de sal de Nemocón, donde hicimos un trabajo de espiritualidad, de mantras, y lo que nos dijeron allí era liberación, liberación de almas. No sabíamos qué era ese momento. Fue el mensaje que les llegó a ustedes Que en el no, trabajo en Zipaquirá. acá en Colombia. Ok. Cuando yo viajo a Perú y conozco la escena y tenemos experiencias, ya después entendimos que el lugar había sido devastado por un volcán, que había sido una ciudad feniloide, donde hay almas que no quedaron atrapadas en el lugar. Entonces lo que estaba haciendo este ser, muy lúcido, porque su tecnología es muy avanzada que la de nosotros, Ok. lo que estaba haciendo era recuperar esas almas a la luz, Ok. llamándolas. Entonces, con nuestro grupo espiritual, pues, y la labor desde Colombia, se hizo esa labor también de recuperación de almas de esta ciudad que pues era avanzada. En la meditación hicieron ese trabajo también. Hicimos esa meditación, sí. Me inquieta saber, por ejemplo, en el momento en el que ustedes vieron al ser que se encontraba a un metro de distancia y todos estaban sorprendidos y tengo entendido que no podían hablar, ¿qué hizo el ser? O sea, es decir, tú me explicas que el ser de alguna manera comprendió que ustedes lo estaban observando, pero el ser que hizo desapareció, se quedó allí. No, se quedó allí admirándonos y nosotros nos veíamos así como estoy hablando contigo. Sí. Y ya en un momento dado dijimos en silencio, tenemos que regresar. Entonces nos dimos la vuelta y bajamos la montaña y regresamos con el grupo a contar la experiencia. ¿Por qué no aprovecharon a hacerle preguntas a este ser o...? Creo que la emoción de ver algo que no has visto por primera vez no te da esas preguntas, o sea, como que quedas en blanco. Y si yo te preguntara a nivel extrasensorial, no por tu parte racional, ¿qué sentiste cuando viste ese ser? Sentí una emoción y tranquilidad, Una energía positiva. una energía positiva. ¿Sientes que ese era su verdadero aspecto o sientes que él estaba utilizando, voy a decir, este camuflaje para aparentar algo que realmente no es? Bueno, nosotros en Rama, antes de hacer cualquier contacto, hacemos una protección para contactar con seres con nuestra misma frecuencia y vibración. Entonces, en ese momento que es la aparición de este ser, no siento eso, no siento esa maldad, no siento como ese engaño. Lo que pasa es que él está usando una tecnología que nosotros no tenemos o que no hemos descubierto. ¿Sentiste todavía. que fue genuino? Genuino, sí. Ok. Claro. Entonces ustedes tomaron la decisión de retirarse y el ser se quedó allí. Pues, Y el ser se quedó allí haciendo el trabajo de recuperación de almas. si tuvieras que describirlo físicamente, dame datos como decir su altura, su contextura. Es casi parecida a la nuestra, casi 1,70 m, 1,80 m más o menos su altura. 1,80, ok. Sí. ¿Contextura atlética? Delgado, fornido. Delgado, sí, delgado. O sea, ni muy flaco ni muy gordo. Atlético. No, atlético, exacto. Ok. Atlético, listo. No te pregunto más datos porque por la imagen que me muestras, pues ya es decir, es un ser completamente translúcido, de ahí se saca el resto de información. Entonces, el tipo de la entidad percibida para ti fue humanoide, un ser no humano, que es un insecto, un gris, un reptil, etcétera, o energética. ¿Cómo lo Pues, clasificarías? Yo pienso que los dos últimos, energético y No humano, listo. Porque no. Y si lo metiéramos en no humano, ¿qué categoría creamos? Porque podría ser un ser multidimensional. Multidimensional, sí. Listo. Altura estimada, ya me la dijiste, un promedio de 1,80. Ya me dijiste que sus rasgos físicos es completamente transparente. Transparente y atlético. Vestimenta no tiene en este caso.
ojos no tiene tampoco, por lo que te entiendo. Sí, y yo quiero resaltar algo antes de continuar. En las prácticas ramas y de Perú, los hermanos nos enseñaron y con esos grupos que teníamos que ver al sol desde la salida del sol, más o menos 6:15, 6:20, o el poniente, cuando se va el sol, a las 6 de la tarde, 5:40, que ya sale el sol, y verlo directamente a los ojos con diferentes técnicas de rama. Entonces, una con el triángulo, llegando a tener la energía cilial de este sol con tu tercer ojo y mirándolo fijo con los ojos abiertos. Eso te da una capacidad sensorial de abrir tu tercer ojo para ver cosas más allá de lo que no estamos permitidos de ver actualmente. Entonces, antes de yo ir a Perú, estaba haciendo esa práctica casi todos los días al sol. Para estar, llamémoslo, bien aperturado tus canales, pues. Exacto, bien mis canales. Por eso pienso que también se dio parte De ese contacto, por la preparación previa y el entrenamiento. por la preparación previa y entrenamiento, correcto. La comunicación que ustedes tuvieron fue gestual, mental, verbal o ninguna. Pues no hubo comunicación, hubo admiración. No sé cómo se llamaría eso. Okay. Perfecto. Evidencia. Cuentas con registro fotográfico, video, audio, huellas físicas, hubo daño ambiental en el lugar, alteración electromagnética, etcétera. No hubo daño y no contamos con el registro de ninguno de los anteriores. De ninguno de los anteriores. Okay. Y de las naves que te estoy contando tampoco hay registro porque tenía mi cámara, como te contaba, y la tenía en la carpa y yo ya la iba a grabar porque he grabado diferentes momentos de contacto, pero este contacto fue especial y en ese momento empezó a lloviznar. Yo dije, voy a guardar la cámara para que no se me dañe. Okay. Guardo la cámara, hacemos la meditación con el grupo y aparece el contacto con las naves. A veces los contactos no son para fotografiarlos ni tomarle esa evidencia, sino para recordarlos para nosotros mismos. Recordarlos nosotros mismos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué otra pregunta tengo para ti? En un segundo. Efectos posteriores que tuviste después de este encuentro. Marcas físicas, sueños recurrentes, cambios de personalidad, aumento de intuición, ansiedad o miedo, sentido de misión, desarrollo de habilidades extrasensoriales, dominio de nuevas lenguas, dominio de nuevos conocimientos. Yo pienso que un sentido de misión que llevamos en rama, que es el despertar de la conciencia. ¿Duración de estos efectos fueron de días, de meses o de años? Yo pienso que actualmente sigue en curso. Sí, tengo en curso. Entonces lo ponemos que años y sigue en curso. Sí. Perfecto. Listo. Esto es en términos de, llamémoslo pues, del formulario para poder hacer una conclusión de tu encuentro con este ser no humano. ¿Hay algo que te gustaría compartirle a la comunidad de las personas que vayan a ver esta entrevista sobre tu testimonio específicamente de este caso? Bueno, este caso fue algo especial porque fue una preparación previa antes, que fue mirar el sol con nuestros propios ojos, sin el temor de que te vas a quedar ciego por ver el sol, sin los debidos, no sé, un cuarzo de obsidiana que es permitido para ver el sol, o los aparatos adecuados para ver el sol directamente a la vista. Esa es una ideología que nos han implantado de que, claro, hay ciertos momentos del día que es fuerte con el sol y que esos rayos UV te puede afectar tu visión. Okay. Pero hay ciertas horas de la mañana y de la tarde que puedes llegar a verlo sin ningún aparato como lo que estoy diciendo, y una preparación meditativa donde tú concentras y traes una energía desde el centro de las galaxias. Con ese sol se junta nuestro sol y viene una energía hacia uno. Entonces cuando viene esa energía te abre tu tercer ojo y tienes más visión, y puedes enfocarlo más a ver cosas que tal vez nuestros ojos no están preparados para ver actualmente en nuestra civilización o en nuestro sistema
actual en el mundo. Después de ello, pues vamos a Perú, tenemos meditación, contacto, y es la predisposición de tener el contacto. Entonces están las naves, después subimos en Bociliente y aparece este ser. Entonces ese fue el contacto que hicimos y a eso fue lo que nos preparamos para, para tener este contacto, esa preparación. Y es decir, una preparación, vamos a decirlo, de meses, de años de trabajo para tener un instante con este ser no humano. Correcto. Porque fue un instante, fue un tiempo corto, exacto, ¿cierto? fue corto. Es una preparación de esfuerzo, dedicación a la introspección y a la meditación. Sí. Giovanni, y un consejo que, por ejemplo, le quieras dar, no, más bien un consejo no, sería más bien como una pregunta. Eh, ¿Cómo una persona puede diferenciar si está contactando con una entidad con intenciones positivas o intenciones negativas? Em, sí, esa es la pregunta. ¿Cómo puedes diferenciar la intención del ser, pues? Listo, primero, si tú no haces al principio una, como una protección, estás teniendo la flaqueza de contactar o buenos o malos, ¿sí? Entonces ahí no hay una barrera, entonces ahí puedes contactar a cualquiera. Entonces ahí es primer dato de que tienes que protegerte, tendrías que protegerte para saber que tus contactos serán buenos, o sea, porque es lo que tú quieres o lo que las personas quieren. Segundo, si hay una persona que, digamos, te contacta contigo, que es un extraterrestre, y tiene las malas intenciones, tu corazón te lo dice, tu sensación, tú eres sensorial, psíquico, y entonces pues tienes que activar esa sensación o ese don que ya tienes dentro. Es decir, que la gente no debería confiarse de lo que ve, sino de lo que percibe y de lo que siente. Con el corazón, claro, el sentimiento, eso es. Bueno, por mi lado no me queda nada más que agradecerte por contarnos ambos testimonios. Espero que las personas también puedan sacar sus propias conclusiones cuando escuchen tu historia. Y por aquí volveremos un montón de veces porque creo Claro. que este lugar tiene algo, digo yo, atractivo para el fenómeno. Vale, mi amigo, cualquier cosa, sí, bienvenido, Bueno, esta muchas es tu gracias, casa y acá siempre esto es tu hogar y acá todos pueden estar bienvenidos aquí, Cajicá, Colombia, para que vengan y la cumbre y vean fenómenos que sí estamos acompañados, no, nunca hemos estado solos. Bueno, muchas gracias. Cuídate mucho. Y nada, por aquí volveremos, eso es fijo, por aquí volveremos no solo para temas de avistamiento, que seguramente es importante, sino para desarrollar y crecer a nivel espiritual, que creo que es lo más importante y el propósito que quizás nos trajo este día, porque fue, digámoslo, de alguna manera una casualidad, que siempre he dicho que las casualidades no existen, son causalidades, que por un tema de investigación resultamos aquí, pero resulta que en medio del camino vamos descubriendo otras cosas que nos ayudan a conectar. Entonces, ojalá que también cuando ustedes vean este video se animen aquí a venir a este lugar pues tan especial y tanto Giovanni como su señora esposa Azul pues son dos seres maravillosos que vale la pena que se den la oportunidad de conocer. Gracias, Giovanni. Gracias.